Bueno, bienvenidos al primer capítulo de una serie de tutoriales para aprender Photoshop desde cero. Quiero decir que quiero que esto sea lo más fácil posible para la gente que ve Photoshop como chino, pues que le quite el miedo y se le quite el miedo y se anime a utilizarlo, que es una pasada. Bueno, por lo menos al principio no voy a complicar mucho las cosas, va a ser todo bastante sencillo y según vayamos avanzando pues ya iremos ampliando las cosas con ejemplos y ya se irá liando la cosa y complicando más. Para empezar, pues bueno, pues según abráis el Photoshop, pues esto es lo que os vais a encontrar. Habrá gente que ya sepa para qué sirve, otros que no, pero bueno, yo voy a empezar como que no tenéis ni idea. Así puede ser puede servir para, pues para eso, para la gente que realmente no tiene ni idea. Como veis, pues bueno, aquí tenemos una barra de herramientas, aquí tenemos el menú. Este panel cambia en función de la herramienta que tengamos seleccionada, nos salen unas opciones u otras. Aquí tenemos más paneles que pues también tenemos aquí podemos sacar más paneles todavía de los que hay ahí para diferentes cosas. Todo esto es personalizable, podemos ir, como veis, arrastras, lo llevas para un sitio, para otro, lo pones a tu gusto. Yo en principio pues lo voy a poner de la manera estándar que aparece el programa, para que así pues lo tengáis todos igual. Si has empezado a cambiar cosas de sitio, las has quitado, ya te has perdido, no sabes dónde está, bueno, mira, nos venimos aquí, restaurar aspectos esenciales, que es el que tenemos por defecto, y ya nos lo pone como estaba. Bueno, esta versión es la CC, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia con las anteriores, o sea que bueno, creo que no tendréis problema. Para empezar hoy, había pensado ir explicándoos paso por paso, opción por opción, qué era cada cosa, para qué servía, etcétera, etcétera. Como eso creo que va a resultar un poco coñazo, y la mejor manera de que os vayáis quedando con las cosas es ir sobre la marcha, poco a poco, según se van utilizando, ir explicándolas. También podéis hacer preguntas y sugerir cosas y bueno. Hoy, como es el primero, pues he pensado que podía explicaros las capas un poco por encima, tampoco lo vamos a complicar mucho, porque las capas creo que es una de las mejores cosas que tiene Photoshop y hay que entenderlas bien para sacarles provecho. Entonces bueno, voy a pasar a explicaros las capas para que esto no se alargue mucho y nos metemos en el lío ya. Bueno, aquí tengo preparado un par de archivos, vamos a cargarlos los dos, para explicaros lo de las capas. También deciros que, por ejemplo, las capas son una cosa de Photoshop. Si queréis guardar un archivo con capas, tenéis que guardarlo en formato Photoshop, principalmente porque, pues por ejemplo, si lo guardáis como JPG, pues lo va a guardar como una imagen plana. ¿Qué pasa con las capas? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues esta imagen, como veis aquí, tengo varias capas. Diréis vosotros dos no. Esta es una capa de una imagen y esto es una carpeta, un grupo con varias capas. Si pinchamos aquí en el triangulito, pues nos expande el grupo y vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 capas dentro del grupo. Este motivo de cuadros grises y blancos en Photoshop quiere decir que es transparente, o sea, esto no sería nada. Imaginaros que las capas son láminas de plástico transparente, que vosotros vais coloreando, vais modificando y vais apilando unas encima de otras.
¿Diferencia entre una imagen plana y una imagen por capas? Pues mirad, esto es una imagen plana. Como veis, si oculto esta capa no tendríamos nada. Tenemos una imagen que es un fondo blanco con tres figuras de diferentes colores. Es una imagen y es como es. Si la intentamos mover, vemos que es, pues eso. Imaginaos una lámina de plástico, en este caso sería un folio blanco con un cuadrado rojo, un triángulo azul y un círculo verde pintados. ¿Por qué vienen también las capas? Pues imaginaros esto mismo. Aquí lo tengo por capas. Y como veis, tengo un fondo blanco. Imaginaos el folio blanco. Y encima he colocado un plástico con un círculo verde. Otro plástico, que sería otra capa, con un triángulo azul. Y otro con un cuadrado rojo. Como veis, es la misma imagen que teníamos antes. ¿Qué diferencia hay? Que en esta era una imagen, o sea, una imagen plana, todo es la misma imagen. ¿Qué pasa por las capas? Que tenemos cada elemento en una capa separada. Entonces podríamos, por ejemplo, seleccionamos la capa del color rojo, ya que si no tenemos ninguna capa seleccionada, cogemos la herramienta de mover y al intentar mover, como veis, Photoshop nos da un error diciendo que no hay ninguna capa seleccionada, entonces no sabe qué es lo que queremos mover. Por lo tanto, tenemos que seleccionar una capa para decirle a Photoshop que queremos hacer, lo que vayamos a modificar va a ser sobre esa capa. En este caso, como es mover, pues como veis, movemos el cuadrado rojo y la imagen, los otros no cambian. Que como recordáis, en la imagen plana no podíamos hacerlo eso. En la imagen plana, perdón, en la imagen plana movíamos toda la imagen. Sin embargo, con capas, como veis, podemos ir moviendo cada capa por separado. El fondo también podríamos moverlo, al ser un rectángulo blanco, pues como veis, si lo movemos, pues se vería un trozo transparente, donde no estuviera nada, vamos. Entonces, otra cosa importante de las capas es la posición que ocupan aquí en este panel. Es importante porque quiere decir el orden en el que están. Por lo tanto, el cuadrado rojo, que es lo que está en la parte encima. Bueno, vamos a empezar al revés. En la parte de abajo está el folio blanco. Encima del folio blanco tenemos un círculo verde. Como veis, el círculo verde está por encima del fondo blanco. Tenemos un triángulo azul que a su vez está por encima del círculo verde. ¿Esto qué quiere decir? Que si la movemos por encima del círculo verde, como veis, la capa azul, o sea, el triángulo azul, cubre el círculo verde, porque aquí está por encima. Si estuviese por debajo, para mover las capas, pinchamos en la capa con el botón izquierdo y arrastramos a la posición. Como veis, ahora hemos colocado el triángulo azul debajo del círculo verde, con lo cual, al estar el círculo verde por encima, el círculo verde nos tapa al triángulo azul, y el cuadrado rojo, que está encima de todo lo demás, pues como veis nos cubre, nos taparía a todo lo demás. Creo que es fácil de entender, no tiene mucho secreto. Como veis, es súper útil, es una pasada y ya te digo que yo creo que es de lo mejor que tiene Photoshop. ¿Qué más? Por ejemplo, pues con las capas, como vamos a estar trabajando con capas, yo os recomiendo desde un principio que os acostumbréis a trabajar bien y las vayáis nombrando. ¿Qué quiere decir? Que les vayáis poniendo nombre. Según las creáis, les vayáis poniendo nombre para tener las cosas ordenadas y cada vez... Ahora no hay problema porque, bueno, pues son 4 capas. Si tuvieseis 200 capas, pues ya sería un pequeño problema, ¿no?
¿Cómo se nombran las capas? Haciendo doble clic sobre el texto. Ni aquí ni aquí, sobre el texto. Hacemos doble clic y como veis podemos modificar. Fondo. Pulsamos intro y ya está. Si hiciésemos clic fuera del texto, como veis, aquí por ejemplo nos abre la ventana de estilos de capa. Esto ya lo veremos más adelante. O si hiciésemos clic en la miniatura de la capa, bueno, en este caso nos abre los estilos de capa. En este caso, que es una capa de forma, pues nos abre para seleccionar el color de la forma, etcétera. Entonces, como os digo, en función de dónde toquéis se puede hacer una cosa u otra. Cambiar el nombre sobre el texto. La visibilidad de las capas. Pues por ejemplo, imaginaros que estamos trabajando, estamos haciendo algo en el fondo y nos molesta pues el cuadrado, el círculo y el triángulo que tenemos aquí. Pues lo ocultaríamos simplemente haciendo clic sobre el ojo. Si está el ojo, se ve. Si no está el ojo, esa capa no se ve. ¿La hemos quitado? No, la capa sigue ahí. Lo que pasa es que está oculta. Ahí tenéis que fijaros muy bien también cuando queráis hacer algo, tener la capa seleccionada de lo que queréis modificar. Porque si yo, por ejemplo, quiero mover el círculo verde, pero tengo seleccionada la capa del cuadrado rojo, como veis, yo quería mover el círculo verde y estoy moviendo el cuadrado rojo. ¿Qué pasa? Que tengo seleccionada la capa del cuadrado rojo. Entonces eso hay que tener cuidado con eso porque bueno, podemos tener algún problemilla, digamos, ¿no? ¿Qué más os puedo enseñar ahora de las capas? Bueno, pues os voy a enseñar, ya os digo que muy por encima, ya iremos entrando más a fondo en cada cosa, pero bueno, para que no sea la cosa, para que no se complique demasiado. Estamos empezando, es el primer episodio y el primer capítulo, como os digo, pues va dirigido a gente que no tiene ni idea. No quiere decir que los que ya sabéis utilizar Photoshop no vayáis a aprender nada nuevo, no. Pero es que en estos primeros cursos hay que empezar desde lo más básico, porque hay gente que es que no tiene ni idea. Como me han dicho, hay gente que le parece chino, le suena chino Photoshop. Entonces, paciencia, los que ya sabéis algo podéis ir saltando los primeros capítulos o bueno, como veáis. Bueno, de las capas de momento os voy a explicar eso. Quiero que quede claro, muy claro eso. Podéis trabajar con capas, cada capa es independiente de la imagen, o sea, podéis moverla, podéis cambiarla, podéis modificarla sin afectar al resto de la imagen. El orden de las capas, en función de dónde esté colocada cada capa, pues eso, pues que hay que tenerlo en cuenta, porque si queremos que el triángulo azul esté encima del verde, pues la capa del triángulo azul tendrá que estar por encima de la del círculo verde, ¿no? Eso yo creo que es fácil de entender, vamos. Como veis, bueno, aquí tenemos más opciones. De momento no me voy a meter a complicaros mucho, porque bueno, modos de fusión, tal cual, bueno, la opacidad me imagino que no hará falta explicarla. 100% es opaco, al 50%, como veis, va transparentando. Vamos a colocarlo encima de, ¿veis? Va transparentando lo que hay debajo, y al 0 sería totalmente transparente. El relleno es similar, no es exactamente igual, pero os puede parecer lo mismo, no es lo mismo, pero bueno, ya, como os digo, ya iremos explicando más al detalle cada cosa. Ahora de momento lo que creo que tenéis que saber es, pues eso, las capas, trabajar en capas, el orden de las capas, y aquí abajo tenéis varios iconos. De momento os voy a explicar el de crear capas, por ejemplo, que es el folio una hojita con una esquina doblada. Hacemos clic y como veis nos ha creado una capa. Esta capa, como todas, las podemos mover, la podemos llevar donde queramos. La ponemos encima de las tres formas y pues yo que sé, con el pincel, por ejemplo, pues hacemos unas rayas así.
Como veis está por encima. La arrastramos debajo y la tendríamos debajo. La ponemos por encima, por debajo del rojo, pero por encima de los otros dos. ¿Veis? Esto es... Yo creo que no es problema para entender esto. Y os tiene que quedar muy claro porque ya os digo que es la manera de funcionar con Photoshop a través de las capas. Bueno, pues ya sabéis crear una capa nueva. Ahora la queremos eliminar porque no nos gusta. Bueno, deciros también que hay muchos atajos de teclado, se pueden hacer muchas cosas con atajos de teclado, pero bueno, tampoco quiero meterlos de momento porque puede llegar a confundir a la gente. Entonces, mira, os enseño la manera que tenéis aquí y luego pues ya iremos aprendiendo más formas. Bueno, que esta capa no la queremos. Botón izquierdo del ratón, pinchamos y arrastramos a la papelera que tenemos aquí y ya está, eliminada. Por lo tanto, ya sabéis, el orden: crear capa y eliminar capa. También podríamos coger directamente, tenemos una capa seleccionada y si pinchas sobre la papelera te pregunta, ¿desea eliminarla? ¿Sí o no? Bueno, de momento ahora le vamos a decir que no, porque bueno, como veis aquí, la imagen por capas la tengo agrupada dentro de una carpetita, todas las capas. Imaginaros pues un folio blanco y las 3 hojitas de plástico con cada una con su forma dibujada, ¿no? Y están todas guardadas dentro de una carpeta. ¿Estas carpetas cómo se hacen? Pues con este icono. Tú creas una carpeta, le pones el nombre, grupo de capas, por ejemplo. Y ahora lo que quieras meter dentro puede ser tanto capas normales como grupos como otras carpetas. Seleccionamos lo que queremos meter dentro, botón izquierdo, arrastramos dentro de la carpeta y como veis ya lo tenemos dentro. Con este triangulito abrimos la carpeta o la cerramos. Como veis, dentro de esta carpeta tenemos una capa que es una imagen plana, otra carpeta que a su vez dentro tiene otras 4 capas. Esto ahora os puede parecer una pijada porque bueno, pues no tenemos, pero ya os digo, cuando estéis trabajando con archivos con muchísimas capas, pues os va a ser bastante útil. ¿Qué más? En estos iconos que tenemos, bueno, pues tenemos el icono de crear capas de ajuste, que bueno, esto ya lo veremos con ejemplos para que sea más fácil de entender. El icono de crear máscaras de capa, lo mismo, que ya lo veremos también. Y el capas de efecto. Y luego, bueno, nos quedaría este, que ahora mismo no está seleccionado porque no tenemos capas seleccionadas. Por ejemplo, vamos a seleccionar, os voy a enseñar, mira, de paso, la forma de seleccionar varias capas. Si pulsamos la tecla control y vamos pulsando, haciendo clic sobre las capas que queremos seleccionar, no hace falta que estén seguidas, pueden ir salteadas, nos las va seleccionando con el botón control. Si lo que queremos es seleccionarlas todas, hacemos clic en la primera, o varias, hacemos clic en la primera, pulsamos mayúscula y hacemos clic en la última que queramos seleccionar y nos selecciona todas las que hay en medio. ¿Por qué os digo esto? Pues para explicaros el símbolo de la cadenita, el icono que es el que nos quedaba de enlazar capas. Tenemos estas 3 capas seleccionadas y queremos moverlas, pero queremos moverlas todas siempre juntas. O sea, vamos a imaginar que esto es un dibujo, que es un muñeco, ¿no? Yo qué sé, por decir algo. Un muñeco. Cuerpo, cabezón y el sombrero. Y tenemos esto y queremos moverlo sin que pierda cada capa su posición. Entonces, ¿qué haríamos? Seleccionamos las 3 capas, hacemos clic en el símbolo de la cadena, como veis nos las ha enlazado todas y ahora, aunque seleccionemos solamente una, las movemos todas juntas. Esto también es útil y bueno, esto está bien también que lo vayáis aprendiendo ya, enlazándolas.
como veis. Luego para desenlazarlas pues tendréis que volver a seleccionarlas y pulsar en la cadena. Ahora ¿qué pasa? Ahora si selecciono una capa, solo muevo esa capa. Creo que bueno, es fácil de entender, ¿no? Puede ser que le veáis más utilidad o no le veáis utilidad todavía, pero bueno, ya sabéis que bueno, se pueden enlazar varias capas para poder moverlas todas a la vez, por ejemplo, etcétera. Y nada, es que esto no tiene mucho más, ya os digo, no nos vamos a meter en complicar la cosa de momento más, con que sepáis eso yo creo que está bien. Y bueno, os voy a enseñar esta otra imagen que tenía preparada para que lo entendieseis un poco más gráficamente. Imaginaos, tenemos una mesa y ahora tengo, pues por capas, tengo los ingredientes. Tenemos la masa. Como veis, las capas las tengo aquí y lo único que hago es las oculto o las muestro. Entonces, tenemos una pizza está por capas. Cuando nos hacemos una pizza, encima de la masa normalmente echamos el tomate, echamos queso, vamos echando los diferentes ingredientes, ¿no? Y al final, pues bueno, pues tenemos la pizza por capas. Pues esto es lo mismo, imaginaos, ya os digo, vosotros ponéis la masa encima de los demás ingredientes y ¿qué pasa? Pues que tenéis todos los ingredientes ahí tirados y la masa encima que los tapa. Pues no sé si se entiende, para que se entienda es una manera un poco más un poco más gráfica de enseñarlo, ¿no? Podríamos ir moviendo. Como veis, cada ingrediente está en una capa separada. Podéis ir moviendo y cambiando el orden y quitando ingredientes. ¿Entendéis? Es lo que quiero que comprendáis, lo de las capas. Ya os digo, esto por ejemplo, pues si fuera una imagen plana, pues no podrías mover nada ni cambiar nada. Y gracias a las capas, pues ya veis, se puede trabajar de una forma mucho más cómoda y mejor. Y nada, yo creo que con esto valdría. No os quiero complicar, no os quiero liar mucho más porque ya os digo, de momento es fácil, pero tenéis que tener esto muy claro para empezar a trabajar con Photoshop, porque ya os digo, la forma de trabajar con Photoshop a través de capas. Pues no sé, ¿qué os puedo explicar más? Pues os puedo explicar un poco el panel de herramientas, la barra de las herramientas, que aunque ya iremos explicándolas mejor poco a poco, pues bueno, que sepáis que hay varios tipos de herramientas. Aquí están por grupos más o menos, como si os fijáis en estas rayitas negras que están separando las barras. Aquí tenemos todas estas que serían de herramientas de selección, digamos, más o menos. Estas herramientas de edición, estas para crear formas, textos. Una cosa que se me ha olvidado antes, a la hora de crear capas, podéis crear las capas con el icono, pero hay herramientas que crean las capas automáticamente. O sea, yo por ejemplo, si quiero insertar un texto, selecciono la herramienta de texto y al hacer clic, si os fijáis, me ha creado una capa. O sea, no estoy escribiendo sobre la capa que tenía seleccionada cuando he hecho clic, sino que automáticamente ha creado una capa nueva. Pongo texto ahí y ahora, como veis, el texto es totalmente independiente de las otras capas. La herramienta forma, por ejemplo, pues también polígono, pues también nos crea capas automáticamente. Como veis, yo creo una forma cualquiera, da igual,
y automáticamente me la ha creado en una capa independiente. ¿Esto siempre es así? No. No, hay herramientas que sí y hay herramientas que no. Pero bueno. Hay veces que las tenéis que hacer a mano y otras se crean automáticamente. Eso ya, como os digo, ya lo iremos viendo más adelante, pero bueno, está bien que lo vayáis sabiendo. ¿Qué podéis hacer para practicar esto? Pues yo creo que podéis hacer algo sencillo, pues como esto mismo que os había preparado yo aquí para explicarlo. Ya os digo que bueno, que simplemente es que os vayáis acostumbrando a, si nunca lo habéis hecho, a trabajar con capas, y que ya veréis como enseguida le vais a coger el punto y que no tiene mucho misterio. Ya os digo, pues ¿qué os puedo decir? Pues creáis un archivo nuevo, seleccionamos, o como salga por defecto, da igual, porque para lo que es, y aquí pues vais, ya os digo, vais practicando. Pues hacemos un cuadrado. Como veis, nos ha creado automáticamente una capa. Aquí, al hacer el cuadrado, nos abre el panel de las opciones del cuadrado, como veis, o sea, de la forma poligonal. Os voy a explicar un poco por encima. Aquí seleccionaríamos el color del relleno y aquí el color del borde. ¿Que no quieres que tenga borde? Pues seleccionamos esto, que quiere decir que no hay color. Esto sería un color plano, esto sería un degradado y esto sería un motivo. Os lo voy a enseñar con el relleno, que lo vais a ver más fácil que en el borde. Si elegimos que no queremos relleno, no tiene relleno. Color plano, el que le digamos. Un degradado, pues o uno de los que trae Photoshop, o podríamos crear nosotros uno como nosotros quisiéramos, que eso ya lo iremos viendo también, cómo podemos crear degradados, modificarlos, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de degradados: lineal, radial, en ángulo, reflejado. Pero bueno, como os digo, eso ya lo iremos viendo. Y motivo es pues lo mismo, los motivos que trae Photoshop, o motivos que podamos crear nosotros, o descargar, o lo que sea. Pero bueno, está bien eso. Ya os digo que de momento para practicar con que, ya os digo, con que hagáis formas cualquiera, pues tampoco pasa nada. No hace falta mucho más. Vais haciendo cosas y vais viendo que si lo vais arrastrando, pues si pongo el cuadrado rojo encima del círculo amarillo, me tapa el círculo amarillo. Si el círculo amarillo lo quiero por delante del rojo, pues lo arrastro y lo muevo por encima. Son cosas, ya os digo, es muy sencillo, y al que ya sepa funcionar con Photoshop le va a parecer una tontería, pero es que hay gente de verdad que es que no sabe cómo funciona esto. Entonces es muy importante que sepáis cómo funciona. Y nada, lo vamos a dejar por hoy, y en el siguiente capítulo pues yo creo que nos vamos a meter con las herramientas de selección. Continuaremos con las herramientas de selección, porque sabiendo las capas más o menos cómo funciona, y con las herramientas de selección ya es con lo que vamos a poder empezar a hacer modificaciones en nuestras fotografías, en nuestros diseños, o lo que necesitemos. Así que nada, os animo a que empecéis a darle caña a Photoshop, que sigáis el curso, que para eso lo hago, para que, ya que me lo ha pedido, ha habido gente que me lo ha pedido, pues espero que por lo menos haya gente que lo utilice, ¿no? Que lo vea y le saque partido. Si no, hacerlo para verlo yo, que yo ya lo sé, pues es una tontería. Y nada, si tenéis sugerencias, que me las pongáis en los comentarios,
que os suscribáis, dudas, si tenéis dudas, suscribíos para que os avisen de cuando suba capítulos nuevos y nada, venga, os animo a usar Photoshop y para adelante. Dentro de pocos cursos, dentro de pocos capítulos ya os digo que vais a poder hacer, vais a tener ya conocimiento para hacer lo que os dé la gana. Una cosa es, o sea, lo que os dé la gana dentro de el que practique más pues aprenderá más cosas, y el que practique menos, pero ya os digo que vais a poder hacer lo que queráis, lo que se os ocurra vais a poder conseguir hacerlo. Solo hay que paciencia, practicar y nada, nos vemos en el siguiente.